Y pues le damos las gracias a cada uno de ustedes. Mantengan en oración a Limari, a Mirmari también. Mirmari anda por Orlando. Salió unos días con su hijo mayor y toda la familia. Y Limari pues no se siente muy bien de salud, así que también pues oren por ella. Aleluya. Lo tenemos. Amén. Proverbios 31, 21. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Te adoramos por cada uno de ustedes nuevamente. Quiero darle las gracias a todos aquellos hermanos que trabajan en la iglesia, ¿verdad? Ya sea pues limpiando, cortando la grama, viniendo a poner un clavito, viniendo a poner un sign, lo que sea. Les damos las gracias también, aleluya, por sus diezmos y sus ofrendas que dan, aleluya. Le damos gracias a ustedes, ¿verdad? Porque pues entendemos que todo, pues, ¿verdad? Nos ayuda para poder pues llevar el ministerio, para poder llevar, ¿verdad? Y alcanzar las almas también, aleluya. Fíjense que durante nuestras vidas todos, ¿verdad? Pues tenemos necesidades, pero las necesidades que teníamos ayer, pues ya ahora son otras, aleluya. Yo creo que, ¿verdad, Conchita? Cuando Ángel estaba pequeñito, ¿verdad? Tenía ciertas necesidades, ¿verdad? Pero ahora tiene otras necesidades. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestra vida va cambiando. En mi caso, pues también, pues cuando los muchachos, nuestros hijos estaban niños, pues las prioridades eran totalmente diferentes. Pues ahora pues ya me sobra un poquito más en el cheque, ¿verdad? Porque ya todos están grandes, aleluya, ya están mayores, ¿verdad? Se supone que ahora ellos me empiecen a dar a mí todo eso que algunos les daba a los halagos, a los niños, ¿verdad? Pues ahora nos toca reclamarla, pero pues no la dan, ¿verdad? Ya sea por el seguro social, ¿verdad, Roberto? Nos mandan, ¿verdad? Esos impuestos que están pagando la gente joven ahora. Y pues nuestras necesidades cambian, hermano, y hemos estado hablando de la familia, ¿verdad? Y hemos estado hablando prácticamente desde el Día de las Madres sobre las familias, y hemos tocado temas diferentes. Entonces, pues nuestra familia también tiene ciertas necesidades, pero las necesidades de ayer ya pasaron, ¿verdad? Ahora las necesidades que tienen ahora son diferentes, y quiero traerles una reflexión, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Por ¿cómo se llama? Por José Nogueras, Nogueras, perdón. Y dice, así dice, cada día se llama. Cada día, dice, hagamos algo que podamos sentirnos orgullosos al día siguiente. Cada día pensemos que el primero, para vivirlo, ¿verdad?, con una sorpresa, y el último para aprovecharlo como nuestra última oportunidad. Cada día busquemos nuestra felicidad, haciendo más feliz a alguien, ¿verdad? Sembremos una semilla de cuyos frutos podamos vivir al día siguiente. Renovemos nuestro corazón de tal manera que no quede amargura alguna, ¿verdad?, para el día siguiente. No guardemos nuestra sonrisa de hoy para mañana. Solo podemos sonreír mañana si hemos sonreído el día de hoy. Y sinceramente, pues, es una realidad, hermanos. Nosotros vivimos, ¿verdad?, un día a la vez. La palabra nos dice, ¿verdad?, que
cada día trae su afán. Cada día trae su afán, hermanos. Y pues hay veces podemos tal vez preocuparnos, ¿verdad?, de las cosas, pero el día de ayer ya pasó. El día de ayer, pues, ¿verdad?, lo que no pudimos hacer, pues tal vez lo tengamos que hacer hoy, y tal vez si no lo podemos hacer hoy, lo hacemos mañana. O sea que no tenemos nosotros la manera de que el día de mañana está garantizado, ¿verdad? Y el día de ayer pues ya pasó, o sea que solamente nos toca vivir el día de hoy. Entonces, ¿por qué preocuparnos, verdad? Y estos versículos, los que hemos leído, pues forma parte de la descripción, ¿verdad?, de una mujer virtuosa, y nos dice, ¿verdad?, que esa mujer virtuosa, que es madre y esposa, ¿verdad?, no tiene temor de la nieve, es decir, de los cambios del clima, pues su familia tiene lo necesario para enfrentar y soportar esa nieve, esas necesidades, ¿verdad? Y qué bueno es que como familia nosotros tengamos lo necesario que el Señor nos da día a día, hermanos, ¿verdad?, para enfrentar y soportar los cambios que no solamente vienen del clima, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, que nosotros sufrimos, ¿verdad? Y nosotros pues nos podemos hacer esa pregunta: ¿cómo está el clima hoy? Yo creo que hay veces nosotros, como les he dicho muchas veces, nuestra cultura pues hay veces usamos palabras y entendemos, por ejemplo, ¿verdad?, dice cómo está el tiempo, ¿verdad? Lo referimos al clima, por supuesto, pero lo correcto sería pues decir o preguntar cómo está el clima, porque el tiempo es el tiempo viene y pasa, ¿verdad?, y todo eso, y en realidad pues el tiempo sigue, la vida de nosotros es la que va acortándose día a día, ¿verdad? Para comprender a qué me estoy refiriendo, hermanos, veamos las dos diferentes, ¿verdad?, o definiciones de la palabra clima. Número uno, clima, ¿verdad?, es un conjunto de condiciones, ¿verdad?, atmosféricas propias de un lugar, ¿verdad?, constituida, que ¿verdad?, la continúan, ¿verdad?, por la cantidad de la frecuencia de lluvias, por la humedad, la temperatura, los vientos, y cosas así, ¿verdad? La nieve, que nosotros aquí pues miramos nieve de vez en cuando. Pero también cuando nosotros hablamos de clima, también un conjunto de circunstancias, ¿verdad?, que rodean una persona o que caracterizan una condición o una situación dentro, ¿verdad?, de nuestro vivir, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir cómo está el clima político, o cómo está, ¿verdad?, el clima económico, cómo está el clima laboral. Son, como le digo, cosas que nosotros pues usamos para ver cómo, ¿verdad?, está pues la iglesia. Podemos decir cómo está el clima de la iglesia como tal, ¿verdad? Y para responder también la pregunta, ¿verdad?, cómo está el clima hoy, pues vamos a tomar la segunda definición, ¿verdad?, de esta palabra que quiere decir, ¿verdad?, las circunstancias que nos rodean hoy a nuestra familia y que nos están, ¿verdad?, condicionando a vivir, aleluya, en condiciones que nunca pues habíamos experimentado antes, ¿verdad? Y para ser más específicamente, pues estamos hablando, hermanos, de cómo nosotros ahora pues podemos manejar las cosas diferentes, ¿verdad? Ya pues, como le digo, ¿verdad?, mi hijo, por ejemplo, me compró un laptop, por supuesto, él me lo escogió, yo tuve que pagar por ella, por supuesto, pero este laptop es nuevo, porque el mío pues ya se veía, yo no sé, algunos de aquí pues estaban en la otra iglesia cuando yo estaba tratando de conectarla con el proyector, y se me rompió. Pero la cosa es que cuando él me trae el laptop, ¿verdad?, no tenía para poner un disco de CD, no tenía, ¿verdad?, ya no tiene para poner un audífono, ya no trae para tener un micrófono. O sea que las cosas cambian, hermanos, día a día. Y como les he estado diciendo muchas veces, ¿verdad?, nosotros en la iglesia no queremos cambiar. Pero la realidad del caso es que nosotros tenemos que cambiar, porque nuestras necesidades que teníamos antes, ahora ya no están, ¿verdad? Ahora no es necesario, ¿verdad?,
andar con una Biblia tal vez como esta, ¿verdad? Esta Biblia yo la compré en un flea market, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es una Biblia bastante grande. Ya la gente no anda con las Biblias. Y a veces nos critican, ¿verdad? Porque dice, ya no usamos las Biblias como antes. Tal vez ustedes hoy me criticaron porque no usé la Biblia, pero lo escribí en mis notas. Y tenemos, ¿verdad? Un celular, ¿verdad? Una manera, ¿verdad? De que nosotros poder, hay, ¿verdad? Montones de cosas, pero es bueno, hermanos, buscar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se le muere su teléfono, usted tiene que sacar su Biblia, por supuesto. Pero le estoy dando un ejemplo nada más, ¿verdad? De cómo las cosas nos van poco a poco, ¿verdad? Llevando a una manera de que nosotros tenemos que cambiar. Los celulares todavía, el mío tiene para ponerle un headphone, ¿verdad? Con alambre. Ya los celulares que vienen ahora ya no los traen porque todo pues está cambiando y la vida va cambiando y la sociedad nos cambia a nosotros, queramos o no queramos, ¿verdad? Ya usted no puede conseguir ahora un vehículo que usted agarre la manecilla y baje la ventana, todo es eléctrico, ¿sí me entiende? Y lo más seguro los carros en el futuro van a tener que usted le dice al carro que baje la ventana izquierda, la ventana derecha, lo que sea, todo va a ser por voz, ¿verdad? Por el hablar. ¿Y cómo está el clima familiar y social en el mundo, hermano? En el periódico, ¿verdad? De España, ¿verdad? Hay una versión digital, dice un editorial titulado Un mundo con ansiedad, miedo y estrés. Y es lo que estamos viviendo, hermano. Y eso les estaba diciendo pues el domingo pasado, ¿verdad? Que en de la manera que nosotros ha llegado, ¿verdad?, el mundo a cambiar. Estamos cansados, hermanos, porque todo nos está cambiando y pues todo eso trae estrés, ¿verdad? Y entonces el escritor expresa, ¿verdad?, de que si pudiera hacer un estudio de las emociones de las personas en el mundo, ¿verdad?, se encontrarían dos, dice, que están presentes en la mayoría de las personas, que es el miedo y la incertidumbre, hermanos. Y en realidad pues ya vivimos, ¿verdad?, en este clima emocional en el mundo, ¿verdad?, actualmente, y las familias también estamos bajo las mismas condiciones y circunstancias, pero tenemos algo, hermanos, que nos marca a nosotros, ¿verdad? Nosotros confiamos en un Dios de poder, en un Dios que hace al cojo caminar, al Dios, ¿verdad?, que hace al ciego ver, que hace al sordo escuchar. Y tenemos que entender que tal vez el mundo quiera poner presiones en nosotros y hacernos cambiar, pero tenemos que entender que nuestro Dios no cambia, que nuestro Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana, porque su palabra no cambia, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que agarrarlo de esa manera, de que el Señor pues nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces, ¿qué necesita nuestra familia, verdad, o mi familia el día de hoy, verdad? ¿Qué representan, verdad, en la actualidad esas ropas dobles, verdad, de las que nos habla el versículo que leímos, verdad, para comenzar la prédica de hoy? Esas ropas, verdad, dobles para ayudar a nuestra familia para que pueda soportar, verdad, y superar la crisis en el mundo que estamos viviendo. Y nosotros tenemos, hermanos, tenemos que entender que cada quien, ¿verdad?, tiene que cuidar de su familia. Nosotros somos responsables, y como le estaba diciendo, una de las prédicas que le di, no me recuerdo cuándo fue eso, ¿verdad?, que nuestro primer ministerio es la familia. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros,
¿verdad? Suplimos para la familia. Dios puso a un hombre y a una mujer y dijo que se fructificaran para que pudiéramos tener hijos. Amén. Pero con eso viene la responsabilidad de atender a esos niños, de darles la educación a esos niños, de enseñarles la palabra del Señor, ¿verdad? No simplemente ponerle una película, no simplemente, ¿verdad?, darles el celular. Hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Creo que fue ayer o antier, fui a Sam's y había una señora que andaba un carro bien grande, esos coches, ¿verdad? Pero era diferente, aquello parecía un corral, ¿verdad? Y entonces tenía unas llantas como de esas 4x4 para la nieve. Y entonces, aún los coches que están haciendo hoy traen, ¿verdad?, un bolsillo para que usted ponga una pantalla a su niño de 1 año, de 6 meses. ¿Qué quiere ese niño ver, hermanos? ¿Verdad? O no entender, pero ahora los niños, ¿verdad? Tal vez a ustedes les ha pasado, ¿verdad?, que ahora cuando está leyendo algo, usted lo agarra y quiere hacerlo más grande y un pedazo de papel. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a enfocar, ¿verdad?, con nuestro celular. Y nos hemos acostumbrado tanto, hermanos. Y yo les voy a decir, definitivamente que como hay tantos accidentes, personas que andan mandando un text, mirando películas cuando andan manejando, todo eso, ¿sabe qué? Va a estar implantado en sus ojos. Ya usted no va a tener que tener su celular, ¿verdad? Todo va a estar implantado en su mente, que usted pueda llamar y hacer todas esas cosas, ¿verdad? Tome nota para que después, cuando yo me muera, ustedes van a decir: wow, el pastor tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a suceder, hermanos. La sociedad está cambiando, todo está cambiando y nuestra familia también cambia, también cambia. Y tenemos que entender qué necesidad tienen nuestros hijos, qué necesidad tiene su cónyuge, ¿verdad? Porque todo cambia. Y necesitamos, hermanos, tener prudencia. Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que un hombre prudente vale por 2, dice el dicho, ¿verdad? Pero en Proverbios 22:3 dice: el hombre prudente, dice, ve el peligro y se protege. El imprudente, dice, ciegamente avanza y sufre las consecuencias. O sea, esa es la versión diferente. La versión, tal vez Reina Valera, dice: el avisado ve el mal y se esconde, dice, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea que nosotros tenemos que entender que como familias cristianas debemos ser personas de fe, hermanos. Pero también, ¿verdad?, tenemos que tener prudencia. Tenemos que entender, ¿verdad?, que no podemos jugar con la salud de nuestra familia, que no podemos, ¿verdad?, estar jugando, ¿verdad?, con las situaciones de nuestra familia. Tenemos que tener la protección de nuestro Dios. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor es el que nos cuida y es el que está sobre nosotros. Y debemos ser, hermanos, ¿verdad?, que tengamos temor, hermanos, porque llegando, ¿verdad?, nosotros a tentar a Dios, ¿verdad?, en actitudes, ¿verdad?, que son imprudentes, aleluya, con las que podemos llegar, ¿verdad?, a afectar a nuestra familia. Fíjense que muchas veces, y yo les voy a decir, o sea, yo en esto soy bien claro, hermanos. En esto soy claro, soy transparente, porque créame que en mi casa, y así mismo lo decía yo, ¿verdad? Escuche bien, lo decía. Le decía yo: el que suple aquí soy yo, y aquí se va a hacer lo que yo diga. Yo sé que ustedes no lo han dicho, por eso dije yo. Pero eso es lo que yo hacía antes, hermano. Tenemos que entender que el Señor es el que suple. Pero a pesar de que andaba en mi ignorancia,
yo jamás iba a comprar algo sin yo contar con mi esposa. Especialmente si era un vehículo. Y mire, ahora los teléfonos, cuando los teléfonos salieron anteriormente, eran tremendos teléfonos, al tamaño así lo daban. ¿Verdad, Roberto? Les daban una caja a uno, una cajita así, que uno lo andaba. Eran grandes, pero no costaban tanto como ahora. Hace poco fui a preguntar por un teléfono, $1,500, $1,800, $2,000 por un teléfono. Si es que tú no lo compras, mija, no sales porque te lo traigo. Pero usted sabe lo que es ir a comprar un artículo que tal vez uno no lo necesita y está jugando, no está siendo prudente con la comida de sus hijos. Nosotros teníamos las camcores también, que ahora usted saca su teléfono, pero antes se las tenía que poner así y andaba que tener una batería, ¿verdad? Grande, tenía otro bolsón y andaba que andar así, ¿verdad? Nosotros pues tenemos películas de ese tiempo, aleluya, y les voy a decir, yo salía con la misma ropa. Todo el tiempo salía con la misma ropa y me preguntan los muchachos, ¿y por qué sales con la misma ropa? Le digo, porque ustedes se la estaban comiendo la plata. No me daban ni para ir a comprar. ¿Me entiende? Y son prioridades, hermanos, porque ¿sabe qué? Yo no pongo en juego, ¿verdad?, a mis hijos. Yo no pongo en juego a mi esposa. Yo no me puedo dar el lujo de irme a comprar el último modelo de la moto que hay y dejar a mis hijos sin comer. No puedo. O sea que tenemos que entender, hermanos, que el hombre prudente consta y pregunta a su esposa, porque la mujer virtuosa, dice, edifica su casa. Pero hay mujeres que exigen lo mejor, de lo mejor. Y entonces después el hombre se pasa trabajando y después reclaman que porque no llega a la casa. Pero si quieres lo mejor, pues hay que trabajar. Nuevamente, la mujer sabia edifica su casa. Y el hombre prudente también. Lo que acabamos de leer. No podemos tentar a Dios, hermano. No podemos buscar, ¿verdad?, la manera que nosotros, ¿verdad?, ese dinero no le pertenece a usted, caballero. Ese dinero le pertenece a su familia. La casa que yo decía, esta es mi casa, no es mi casa. Es la casa de mis hijos, de mi esposa. Es para todos, aún para ustedes, hermano. Aún para ustedes. O sea que vamos a mejorar, ¿verdad? Y el mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, el que llevaba, ¿verdad?, fue llevado por Satanás al pináculo, dice, del templo, ¿verdad?, para que se lanzara desde ahí y que era, ¿verdad?, y le dije, si eres el Hijo de Dios. O sea, este es el enemigo, ¿verdad?, el diablo. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso, ¿verdad?, sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿verdad?, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Entonces fíjese lo que Jesús le contesta. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos negar, hermanos, que hoy en día, ¿verdad?, había muchos cristianos que se hubieran, ¿verdad?, lanzado, pero nuestro Señor no lo hizo, porque no debemos, ¿verdad?, poner a prueba a Dios. No debemos tentar a Dios, ¿verdad?, confundiendo nuestra fe, hermanos, con imprudencia. Y a veces, como le digo, pues le echamos la culpa al diablo de todo, hermanos. Pero cuando usted saca su tarjeta sabiendo que no tiene dinero y va a comprar ese celular y la pasa, ¿verdad?, usted sabe muy bien que no tiene ese dinero. Entonces cuando le llega el bill, empieza a dar grito. Y digo teléfono, pero usted sabe, estoy hablando de todo. ¿Cuántos
¿Cuántos de nosotros hemos ido, verdad, tal vez a un restaurante que tal vez no tenemos la plata, pero vamos y gastamos 100, 150? Porque, hermanos, yo le contaba a José los otros días, ¿verdad? Y los que están aquí ya mayorcitos también, ¿verdad? Antes uno podía con $5 podía ir a comprar a Burger King, a McDonald's, a cualquier lugar, podía ir a comprar el combo número 1, del 1 al 7, lo que sea, y le daban cambio. Ahora, hermano, está todo, ¿verdad? Más de $7, $8. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender, hermanos, que no podemos tentar a Dios, ¿verdad? No podemos ser imprudentes como cristianos de fe, ¿verdad? Y de prudentes, ¿verdad? Para cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que crear, ¿verdad? Y clamar a Dios, confiar en su protección, hermanos. Pero no nos podemos andar, ¿verdad? Pues Dios va a suplir. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Tal vez, yo no lo digo, pero tal vez usted lo ha dicho, que el diablo se quede con las deudas. Hermano, eso es lo que usted piensa. Cuando usted tire las patas y esté aquí horizontalmente, sus hijos van a tener que pagar esas cuentas. Alguien las va a tener que pagar. No se crea usted que el diablo las va a pagar, porque el diablo lo metió en deudas, pero no le va a sacar esas deudas. Alguien las tiene que pagar. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Necesitamos empatía, hermanos. Necesitamos empatía. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un nivel, hermanos, que nada nos importa. Fíjense lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo, déjenme ponerme los lentes para no leérselo mal aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los haraganes, a los vagos, a los que no quieren hacer nada. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos, hermanos, parece que esas cosas de allá del Bronx, ¿verdad? Que la gente camina, ve los muertos y les pasa por encima, o le están dando una paliza a alguien y salen caminando. Ahora no, le están dando una paliza a alguien, todo el mundo saca su teléfono, pero no para llamar al 911, para grabar, para después ponerlo en YouTube. Óigame, como es que no tenemos empatía, hermanos. Y en este tiempo, ¿verdad? Nuestros países, hermanos, en los Estados Unidos también, ¿no? En todos los países, ¿verdad? Y en otros países del mundo, donde hay tantas situaciones difíciles, hermanos, día a día nosotros recibimos, ¿verdad? Noticias que son, hermanos, de preocupación, ¿verdad? De darnos cuenta de las cifras de personas que han muerto, de la cantidad de personas que han sido, ¿verdad? Asesinadas. Seguramente alguien de nuestra familia puede, ¿verdad? Sentirse triste o quebrantado, angustiado, deprimido, hermanos, por todas estas cosas que estamos mirando. Pero no tenemos empatía. ¿Y qué nos dice, verdad, el versículo que hemos leído, verdad? Que debemos alentar a los que de poco ánimo, verdad, y sostener a los débiles. Pero lastimosamente, hermano, muchas veces lo que hacemos, verdad, es totalmente lo contrario. Nos enojamos, ¿verdad? Con los pocos, ¿verdad? Que nosotros, los que tienen poco ánimo, nos molesta, ¿verdad? Regañamos a los débiles. Les decimos, ¿verdad? Que no tienen fe, que no han confiado, ¿verdad? En el Señor, que nos enoja si nos dicen, ¿verdad? Si se sienten tristes, ¿verdad? Pero hoy es tiempo, hermanos, de poner en práctica la empatía, ¿verdad? La empatía es la capacidad, hermanos, escuche bien, la empatía es la capacidad, en la capacidad de situaciones, en la emoción que experimenta la otra persona, sentir lo que ella siente y que comprendamos, ¿verdad? Su estado emocional. Somos, ¿verdad? Capaces de pedirnos, ¿verdad? O ponernos, ¿verdad? En su lugar. No queremos hacer eso. Y de esa manera, ¿verdad? En lugar de nosotros criticar,
¿verdad? Dañará a la persona a lo que hacemos, ¿verdad? Constantemente, porque no queremos apoyarla. La palabra nos dice, ¿verdad? No nos dice la palabra empatía, pero sí nos dice, ¿verdad? Que nos alegremos. ¿Con quién? Con los que están alegres y con el que está triste, con el que está doliendo. Nos tenemos que doler. O sea que el dolor que la hermana Nori siente, que el hermano José siente, lo tengo que sentir yo. Pero no tenemos empatía, hermanos. Estamos en una sociedad de que somos impacientes. Ya la gente no paga con efectivo. Pero yo sí me molestaba, hermanos, antes cuando miraba a las ancianas de la tercera edad. Yo estaba joven y iba a la cajera y empezaban a contar sus centavitos. Yo decía, pero esta gente no sabe que van a pagar. Se meten en la línea, entonces uno está en la línea y le entra una impaciencia a uno, hermanos. Y ahora no solamente eso, sino pues también llegan allí a la caja, ¿verdad? Y no encuentran la tarjeta de crédito, o la tarjeta de crédito que están dando está declinada, sacan otra, no, esta tampoco sirve, sacan la otra, tampoco sirve. ¿Me entiende? Entonces no tenemos empatía de decirle a la persona, ¿sabe qué? ¿Verdad? Yo le voy a pagar lo que usted tiene. En vez de estar criticando, como le digo, ¿verdad? Hermanos, hemos llegado a un mundo donde nadie quiere ayudar a nadie. Nadie, hermanos. Aquí mismo. Los otros días vine por acá, los hermanos estaban trabajando, había basura. Me fui a comprar una cosa de esa que agarra la basura y me puse a recoger la basura. Y me daban ganas de ir hasta allá a la calle porque en el medio hay un montón de basura. ¿Y sabe qué? Los otros días había allí, en la entrada, en esta iglesia, había un papel. Yo llegué aquí a las 8 de la mañana. Lo iba a recoger y dije, a ver quién lo recoge. Nadie lo recogió, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Mi hija llegó y lo recogió. O sea que estamos mirando, hermanos, las necesidades de las personas y no tenemos esa empatía. No tenemos esa manera de decirle a la persona, te voy a ayudar. La Biblia, fíjense que cuando Jesús, ¿verdad?, fue crucificado, los discípulos se fueron. Ya se murió Jesús. Anduvieron con ellos, los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. Y Él les enseñaba. Y Él pues les había dicho que de verdad iba a regresar aún hoy hicimos la Santa Cena. Durante la Santa Cena, ¿verdad? Jesús les sirvió. Le preguntaron a Jesús, porque Jesús dijo, alguien me va a entregar. Y empezaron a preguntarle, a codearse también. ¿Verdad? Oye, Ángel, ¿serás tú? José, ¿serás tú? ¿Verdad? Y Jesús les dijo, el que me bese. Entonces Jesús lo crucifican, los discípulos se van a hacer lo que estaban haciendo normalmente. Y ya se murió Jesús, pues nos regresamos a hacer lo que hacíamos antes. Se van, Jesús se les aparece. La escritura, no sé, no lo escribí. Dice que caminó, ¿verdad? Y se metió donde estaban los discípulos escondidos en las paredes, del reino de las paredes. ¿Y sabe qué? Jesús no llegó gritándoles. Si yo hubiera sido así, yo hubiera llegado allí, no hubiera ni traspasado ¿cómo se llama? La pared. Tal vez le hubiera dado una patada a la puerta y le hubiera dicho, ustedes son unos débiles, son unos cobardes. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo? Paz. Paz. Se les apareció 3 veces. Y de la misma manera les dijo paz. En ningún momento le reclamó. En ningún momento le reclamó. Pero nosotros, hermanos, reclamamos aquí si la comida está caliente, si la comida está fría, si hay aire, si no hay aire.
Los otros días estaba allá en la oficina con una hermana y como a la señora pastora no le gusta el aire y se pasa con frío, yo tenía el ventilador directamente donde vi. Y después dice, oye, tú eres ingrato, me dice, no tienes el aire. Yo no dije eso. ¿Qué dijiste? Selfish. Selfish. Tengo testigos. Tienes testigo. Amén. ¿Y qué dijiste después de eso? Eso se Me dijo que es selfish. ¿Qué es Egoísta. egoísta? Sí, Tengo tienes testigos. testigo. Tengo testigos. Y me dice, estás el aire solo para ti. ¿Qué pasa conmigo? Pues siempre te estás quejando de que está frío. Y eso es lo que pasa con la gente, hermanos. Con todos nosotros. Le ponemos el aire allí, está muy frío. Le subimos, está muy caliente. Le hacemos desayuno, no me gusta. Hello. Pues entonces ordénalo. Y eso ahora, hermano, es fácil. Es más, usted no tiene que ni salir de su cama. El día de ayer fui allá a dejarles una refrigeradora que los hermanos, los pastores allá mismo querían. Yo se las llevo. Fui allá aquí a Sabana, les compré la refri, se la llevé allá. Y entonces allá se me prende el bombillo. Se me prende el bombillo. Oye, le digo yo puedo ordenarte lo que tú quieras desde mi teléfono y te lo dejan a tu casa. Así de sencillo, ¿verdad? Después que me estuve una hora y media para ir, hora y media para llegar allá, 3 horas. Pero no tenemos empatía, hermanos. Ellos me pidieron una refrigeradora. ¿Sabe qué? Ellos nunca me piden nada. Las necesidades que los pastores tienen, hay veces nosotros nos venimos a enterar después, como la de ustedes. Aquí una familia, Noris y Tony, se mudaron de aquí, por donde está la panera. Poco a poco se fueron mudando con un carretón que Tony tiene. A nadie molestaron, a nadie. Y estaban poniendo piso. Yo le digo, pero Noris, ahí está Yamil, está José. A nadie molestaron, a nadie. Pero eso no quiere decir, hermanos, que usted no puede llevar un plato de comida, porque la hermana Noris, cuando estamos trabajando aquí, Ruti lo ha hecho, la hermana Noris. ¿Cuántos hay, pastor? Tantos, y ahí vienen con un plato de comida. Sabroso, ¿verdad, José? Sí. Bueno, los dos José. Yeah. Sabroso. Hermanos, pero nosotros hemos perdido esa empatía de ayudar al prójimo. Y tenemos que entender, hermanos, que nuestras familias, cuando el Señor nos dice llevar la paz con todos, es con todos, aún los de nuestra familia. Porque como le digo, hay veces en nuestra casa demandamos y vamos a estarnos mirando, no sé qué. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que tener, ¿verdad?, que comprendamos el estado emocional de las personas, ¿verdad?, que nosotros podemos ayudar. Necesitamos también, hermano, el autocontrol, porque a veces no los controlamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué nos ha dado Dios espíritu? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice, y de dominio propio. Esto no tiene que ver con las emociones de los demás, sino con nosotros mismos, de darnos cuenta cómo está nuestro carácter, de reconocer la manera como estamos respondiendo, ¿verdad?, o reaccionando con los miembros de nuestra familia. Posiblemente la circunstancia que nos está tocando, ¿verdad?, vivir, nos ha puesto de mal carácter, enojados. Aleluya. Reaccionamos airadamente, ¿verdad?, a los que están más cerca de nosotros, que es nuestra familia. Le gritamos a nuestros hijos, tenemos malas actitudes con nuestro cónyuge y estamos afectando la armonía en nuestra familia. En Proverbios 21, 9, dice:
Mejor es el vivir en un rincón del terrado, dice, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. No sé por qué, ¿verdad? La Biblia usa a la mujer, pero también describe a la mujer como gota continua, constante. Demetrio, fuiste al baño y no flochaste. Demetrio, no estás usando el coaster. Demetrio, no apagaste la luz. Demetrio, me dejaste un vaso. Demetrio, y así sigue, ¿verdad? Pero cuando ella me deja las luces prendidas, yo voy detrás de ella apagándola, me quedo callado. Cuando voy al baño y no lo ha flochado, Ángel, lo flochea, tú lo flocheas. Y vas a reclamarle, ¿verdad que no? Lo flochea, simplemente lo flochea y se acabó. ¿Verdad? Si hay trastes sucios, uno los lava y no le reclama a la jefa. Ay, a mí. Si dejan los zapatos tirados, uno los recoge y se los va a poner donde van y no les decimos nada, no estamos con esa gota. No sé por qué la palabra aquí, ¿verdad? No se crea que lo escogí yo, lo dice la palabra. Mejor, dice, vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, ella puede estar por allá. Tony se va para un cuarto, allá tiene su cuarto. ¿Y Tony dónde está, Loris? Allá en su cuarto, está ahí, ¿verdad? No es el cuarto de él, pero yo quiero su cuarto, digo, esta parte. Dice Tony, en boca cerrada no entra mosca y mejor no digo nada. Así es, Tony. Danos el ejemplo, Tony. Danos el ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces no queremos, ¿verdad? No tenemos el autocontrol, ¿verdad? Que nosotros pues nos tropezamos y créanme, hermanos, que verdad yo, por ejemplo, usted sabe, cuando uno está jovencito, así como Ángel, uno puede navegar en la noche. Pero ya a mi edad, Roberto, hay una lucecita que uno compra, ¿verdad? Porque no se quiere dar en el dedo gordo. O sea que no es necesario prender la luz. Esa lucecita de noche nos guía donde tenemos que ir. Y afuera también tengo luces, ¿verdad? Porque de la misma manera, hermanos. ¿Sí me entienden? Entonces, pues, pero a veces nos ponemos tan incómodos. A mí, pues, mire, algo bien sencillo. Fíjese lo que dice, lo que está diciendo la palabra. No tenemos, bueno, sí lo tengo, ¿verdad? Porque a mí lo que me dan ganas es de romper la puerta. Porque salgo un ratito a hacer algo a mi chef. Cuando vengo ya la señora tiene todo trancado. Oh my God, me entra una rabia que me dan ganas de darle una patada a la puerta. Yo sé que a ustedes no les ocurre eso, pero les estoy hablando de mí. ¿Verdad? Pero sí tengo el autocontrol porque no lo hago. No lo hago. Y el pobre Israel viene y me abre la puerta y me hace. O cuando yo mismo, mis carros, hermano, Tony ha ido a mi casa. Tony me llama, pastor, ¿puedo usar su carro? Sí, ya sabe dónde está la llave, sabe de todos mis carros, hermano. Yo ando cerrando carros y ahí mismo dejo la llave puesta, porque no se me pierde, porque cuando no encuentro la llave, esa autopaciencia, no la tengo, el autocontrol. Entonces me molesta cuando alguien de mis hijos usa mi automóvil y me cierran la puerta y me traen la llave dentro de la casa, y entonces yo voy a salir apurado y a mil. Mi carro está trancado. Oh my God. ¿Sabe dónde está la llave? Se me vienen esos flashbacks del ejército a agarrar y romper. Pero ahí suspiro, Señor. Hoy mismo le estaba enseñando a alguien aquí donde hay llaves extra. ¿Saben por qué?
Porque si a mí me pasa algo por afuera, por lo menos alguien sabe dónde hay llave. Porque a veces no pensamos eso, hermano. O sea, tenemos que tener, ¿verdad? Esa autocontrol. Tenemos que reconocer que nos ¿verdad? Enojamos, ¿verdad? Y no vamos a hacer ¿verdad? Esas circunstancias que cambien si nosotros no cambiamos, ¿verdad? Tenemos que cambiar. Necesitamos estar preparados, hermano, para los cambios. Y muchas veces, como le digo, nosotros humanamente tenemos que prepararnos para esos cambios. Personas que ya tienen 65, 70 años y no quieren retirarse, que no quieren, ¿verdad? No quieren dar esos cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, toda mi vida he pasado trabajando y así voy a morir. Pero fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Wow. Se lo voy a leer de nuevo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenemos que saber, hermanos, para volver a nuestra vida normal o cotidiana, tenemos que adaptarnos, cambiar, modificar para poder superar y vencer, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pasando, hermanos. Jesús es nuestro amparo, hermano, nuestra fortaleza. Es decir, que cada uno de nosotros somos una generación de familias que tendremos que aprender a vivir en un mundo, hermanos, diferente, ¿verdad? Que conocíamos un par de años atrás. ¿Verdad? Tenemos que hacer cambios en nuestra manera de trabajar, tal vez, ¿verdad? En la economía familiar, en los estudios de nuestros hijos, en la manera de las relaciones o cómo nos relacionamos con las demás personas, en muchas áreas más. Aleluya. En la medida, ¿verdad? En la que al igual, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, ¿verdad? Aprendamos, ¿verdad? A contentarnos en cualquier que sea nuestra situación. Podremos superar estos cambios, hermanos, si nuestro corazón, ¿verdad? Se llene, ¿verdad? Del Espíritu Santo. No tenemos que andar con tristeza, hermanos, ¿verdad? Tenemos que andar animados, no desanimados, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la cosa es, hermano, como le digo, todo cambia. Todo cambia. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros o nos mueven o nos empujan. Literalmente. Yo vine de El Salvador de 13 años y llegué al Bronx. La ciudad, hermanos, ahí pues lo que había era pandillas. La señora era Pedro Navaja, Carmen Navaja. ¿Me entiende? Y entonces hay una estación del tren que se llama Grand Central Station. Ahí llegan todos los trenes, hermano. Pero cuando abren la puerta, Yamil, si no, tú no te quitas, te van a meter en el tren que no es. Porque allí la gente no tiene tiempo para mirar a los lados. El tren va compacto, lleno, como viene la salchicha viena. Así van. Nadie se habla, nadie mira, le pueden estar robando la cartera a alguien, nadie dice nada. Y yo llegué allí, imagínense, de un país donde el tren allá pues era bien lento. Todo era lento. Y no era mi tren. Yo tenía que agarrar el tren D o el A, ya no me recuerdo. Y me empujaron, hermanos. Yo ni sé en qué tren llegué. Y lamentablemente, hermanos, nuestra sociedad, nosotros, si no cambiamos la manera que vivimos, va cambiando. Va cambiando. No hay de otra, hermanos.
Yo no sé cuántas llamadas ustedes reciben diariamente de los paneles solares, porque eso es lo que quiere empujar el presidente. Los vamos a ir verde, green. No vamos a necesitar carros con gasolina, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? No sé. Entonces tampoco uno puede comprarse un panel uno y ponerlo, porque entonces hay que pagarle al tío Sam. Usted no puede hacer eso. Tampoco puede hacer un pozo y decir, bueno, pues aquí hago un pozo y de aquí tengo que alimentarme del agua. Tampoco, tiene que pagarme, ¿me entienden? Entonces tenemos que entender, hermanos, que todo está cambiando. Y si nosotros no cambiamos, nos vamos a quedar atrás. Nos vamos a quedar atrás. Imagínense usted, fíjense que hay una historia, y creo que fue Casio, el que hace los relojes. Cuando Casio salió con la idea para ayudar tal vez a los niños o a aquellas personas que no saben leer su reloj análogo, ¿verdad? Creo que así se llama, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí. Sacaron un reloj digital, lo llevaron a todas las compañías. No lo queremos porque la gente no quiere cambio. Y ahora lamentablemente nadie puede leer, bueno, no nadie, ¿verdad? Hay muchas personas que no pueden leer un teléfono, un reloj, ¿verdad? Al menos que sea digital. Y hay personas que se ponen los teléfonos, los celulares análogos, pero le preguntan la hora y no la saben, ¿verdad? O sea que tenemos que entender, hermanos, que todo va cambiando. Y cómo nosotros podemos aprender a enfrentar los cambios con la confianza de que todo en este mundo cambia, pero nuestro Dios nunca cambia. Cristo, dice la palabra, me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, ¿verdad? Eso es todo lo que puede Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Eso lo conocemos, pero la versión que yo escribí es: Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. También en Salmo 42 creo que es, dice, no lo escribí el versículo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, vamos a estar puestos de pie. Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que lo sabe todo, un Dios que permanece para siempre, un Dios que es el mismo ayer, hoy y mañana. Que la palabra del Señor, hermanos, esté escrita de una manera que no cambia. Le pueden cambiar la traducción actual, lo que sea, el lenguaje actual, pero la palabra de Dios es la misma. Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. El mismo Dios que cuidó, ¿verdad?, a sus papás, a sus abuelos, es el mismo Dios que nos está cuidando. Y tenemos que entender, hermanos, que eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la diferencia que nosotros tenemos en nuestra vida. Que no importa que pase lo que pase, nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. Como lo dice nuestro nombre de la iglesia. De Dios es el poder. Y todo, hermano, lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podemos andar, hermanos, cabeza baja. Van a llegar tribulaciones a nuestras vidas. Van a llegar momentos en nuestras vidas de que tal vez ya no podemos o no entendemos. Pero tenemos que entender, hermanos, que las cosas van cambiando. Nosotros tenemos que ir cambiando de la misma manera. Tenemos que buscar más de Dios, hermanos. No hay otra alternativa. Tenemos que el Señor, darle la mano al Señor, que nos agarre la mano y que nos lleve. Porque si nosotros le agarramos la mano, nos vamos a soltar cuando nosotros queremos, ¿verdad? Por eso, pues, a los niños
Usted los agarra de la mano, porque si usted les da el dedo, ellos cuando se van a caer o lo que sea, se van a soltar. Así es que vamos a tener que entender, hermanos, esto se lucha diariamente. El jonrón, ¿verdad?, que dio el día noche, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿Dónde está Roberto? Creo que estaba mirando un partido de béisbol. El viernes. O sea que los jonrones que dieron ahí hoy día no sirven. Y esos jonrones pasaron. El gol que dio el famoso, ¿verdad?, los que están jugando, ese gol ya no sirve. Y es lo mismo con nosotros. Diariamente nosotros tenemos que buscar más y más del Señor. Tenemos que buscar más de Dios, hermanos. Tenemos que venir, ¿verdad?, constantemente, porque la bendición de ayer ya pasó. Te necesito hoy. Espíritu Santo, mora en mí. Algo así dice el cántico, ¿no? ¿Alguien se lo sabe? Ayer ya pasó, necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. ¿Quién se lo sabe? Nadie se lo sabe. Pero es bien sencillo. Ponlo a Mari, ponlo ahí. ¿Quién lo sabe? No sé, tú lo sabes.